60. Live streaming is on. Se está grabando. Bien. En la segunda mitad de los 60 ocurre otro momento clave en esta historia. Después vamos a analizarlo más. Santiago, ¿Qué pasa? una preguntita. Hablas de planta, una planta de producción. La stevia, estamos hablando de la stevia, de la planta stevia, la hierba dulce. Por eso te pregunto, ¿hablas de la planta stevia o al decir planta hablas ya de una planta de producción? No, todavía estamos hablando de la planta, de la especie vegetal stevia. De la plantita. Bien, todavía no hay producción en escala en esta etapa. Recién va a empezar en la década de 60. Está bien, listo. Todavía estamos hablando de la especie vegetal. Ajá. Acá en la década de 60 tenemos dos momentos clave. Uno va a ser entonces el inicio de la aparición de la propiedad intelectual en torno a la planta. Primero de parte de la empresa que les mencioné. Luego aparece un caso muy interesante que es que incluso la reconstrucción a mí fue de los momentos que más me entusiasmó de esta historia, desde lo investigativo, que fue encontrar unas patentes a fines de los 60, que ya sí son patentes importantes porque vuelven a ser citadas en patentes posteriores, que aparece una investigadora y una empresa de nombre desconocido o extraña, ¿no? Sobre la cual no había demasiada información. La empresa es la Amazon Natural Drugs Company, ¿no? Compañía amazónica de medicinas o drogas naturales. Esta empresa tiene una localización, empiezo a estudiar todo esto, ¿no? Estudiando las patentes. Uno en la patente tiene el nombre de la invención, una breve descripción técnica, el inventor, el titular, el domicilio, y bueno, después está el desarrollo de la invención, ¿no? Todo esto yo me pongo a estudiarlo y me va a permitir reconstruir la siguiente historia. Esta empresa aparece localizada en una ciudad muy minúscula de New Jersey, en Estados Unidos, y con una oficina operativa en Leticia, en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, ¿no? En el Amazonas, en el corazón del Amazonas. Cuando empiezo a indagar un poquito más, descubro que esta empresa aparece citada en los informes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en lo que serían nosotros los diputados y senadores, y luego un escándalo que sucede en los 70, cuando se descubre que la CIA había estado experimentando con ciudadanos norteamericanos plantas y drogas alucinógenas. No sé si conocen este escándalo, se conoció como el proyecto MK Ultra y MK Search. Esto fue una bomba que le apareció al gobierno norteamericano a mediados de los 70, luego del espionaje. Ustedes se recordarán, ¿no?, que renuncia el presidente norteamericano. Aparece este segundo escándalo que fue un gran problema para el gobierno de ese entonces republicano. Es decir, lo que descubre, lo que sale a la luz a partir de la investigación de un periodista. ¿Podrían silenciar el micrófono, por favor? Ya tengo muchas interrupciones. Sí, por favor, solo que quede abierto el de Santiago. El compañero Carlos es el que tiene... Silencialos a todos, Sol, que quede solamente Santiago. Bueno, entonces lo que aparece es en estos informes que esta empresa era una empresa pantalla de la CIA que operaba en América Latina junto a grandes universidades norteamericanas con la misión de identificar plantas amazónicas con fines alucinógenos o psicoactivos más que alucinógenos, porque había diferentes efectos que les interesaban, y posibles usos comerciales. La stevia entraba claramente en este segundo ítem. ¿Saben para qué querían plantas con efectos psicoactivos? A ver si se les ocurre. ¿Para qué podía ser? Piensa en la época, ¿no? Década del 60. ¿Para qué podía ser que la CIA esté estudiando plantas con efectos psicoactivos? ¿No era la guerra de Vietnam? Del disciplinamiento. Claro, era para la guerra sucia, la guerra contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, buscaban plantas que permitieran
que podrían ser utilizadas en contextos de tortura para hacer hablar a las personas, ¿no? O sea, ese fue el programa MK Ultra y MK Search, que fue inicialmente experimentado con homeless en Estados Unidos, con población afroamericana, con enfermos mentales. Por eso esto fue un escándalo, Un programa que duró 20 años de parte de la CIA, entre el 55 y el 75, con estos dos nombres. Bueno, esta empresa era una de las que operaba como parte del programa y es esta la empresa que es titular de las primeras patentes sobre la stevia, ¿no? Bueno, podríamos también charlar un poco sobre la inventora, pero se me iría el tiempo. Georgia Persinos, que tiene algunos datos también muy, muy asociados siempre, ¿no? a este tipo de cuestiones. De hecho, su tesis fue sobre plantas medicinales nigerianas y bueno, tiene algunas cuestiones en el mismo sentido que son interesantes para charlar. Así que tenemos primeras patentes, primera explotación comercial que empieza sobre la planta en la década del 60 en Paraguay de parte de un empresario de la aristocracia paraguaya, Luis Enrique de Gasperi, que va a ser el primero que empieza una explotación ya en fase monocultivo, en gran escala de la planta. También es muy interesante ese caso porque pudimos reconstruirlo minuciosamente, cómo él importa camiones de Alemania, camiones desarrollados en la Segunda Guerra, los Mercedes-Benz Unimog, para ingresar en la cordillera de Amambay, que era de muy difícil acceso, cómo negocia con los indígenas la extracción de ejemplares vivos de la planta, cómo los replanta en la región de San Pedro, en Paraguay. Sí, hay una situación muy interesante ahí para analizar en muchos aspectos, ¿no? Y cómo de esa explotación originaria van a surgir otras explotaciones capitalistas de la planta en las próximas décadas, ¿no? Y el tercer elemento, que va a ser muy importante en la década del 60, es el ingreso de Japón. Japón hasta ese momento no tenía investigaciones sobre la planta, o no encontré. Y en la década del 60 lo que sucede es lo siguiente. Japón, luego de la Segunda Guerra, queda destruido, y comienza rápidamente a desarrollarse, ¿no? Nuevamente, velozmente. De hecho en la década ya del 60 y 70 empieza a asustar, ¿no? Su capacidad de desarrollo. En los 80 va a ser el gran miedo norteamericano, ¿no? El milagro japonés. Estamos a fines de los 60. Japón tiene una estrategia muy decidida de industrialización, tiene un ministerio que es el MITI, que tiene una capacidad de intervención, de regulación de la economía muy fuerte, y en ese marco desarrollan políticas como la siguiente. Para evitar el copamiento de su mercado interno de parte de la industria química norteamericana, fundamentalmente Monsanto y algunas más, lo que hacen es prohibir la comercialización de edulcorantes sintéticos en Japón. Es decir, en el momento en que se están desarrollando los edulcorantes sintéticos, que hoy conocemos, el aspartamo, el acesulfame potásico y otros, que son los que se venden comercialmente como NutraSweet y otros productos. En ese momento Japón bloquea el acceso de esos edulcorantes a su mercado. Por lo tanto, necesita salir al mundo a buscar edulcorantes sustitutivos de la sacarosa, o sea, de la azúcar, pero que no sean sintéticos. Cuando empieza a revisar la literatura especializada, encuentra la stevia. Va hacia el Paraguay a buscar la stevia. Entonces se instala una serie de empresas japonesas en la cordillera de Amambay con la única misión de extraer ejemplares de la planta. No tiene otra misión. Y esto está muy interesante porque está reconstruido. Es decir, pudimos reconstruir el recorrido por el cual Japón es la primer potencia que extrae masivamente ejemplares de la planta. Se habla de 500.000 ejemplares que se lleva a Japón para reproducir en condiciones artificiales allá, primero en condiciones de invernáculo y luego empieza a producir la planta en los climas subtropicales del Asia, Tailandia, Indonesia, China, que hasta el día de hoy son grandes productores de stevia. Es decir, acá aparece la primera vez en que la planta empieza a ser producida extensivamente fuera de su región original, ¿no? Y de hecho ese movimiento ya va a ser definitivo. Ese desplazamiento del lugar de producción de la planta ya va a ser definitivo. Ya Paraguay nunca más volvió a ser ni de cerca primer productor de la planta, ¿no? Es decir, nunca lo fue. Rápidamente Asia ocupa ese lugar hasta el día de hoy. De hecho, al día de hoy la stevia es el principal edulcorante no calórico de los mercados asiáticos. Hasta el día de hoy.
Es decir, el mercado fundamental de la stevia hoy está en el Asia. De hecho, hay quien dice, esto no está probado, pero hay quien dice que parte de la expectativa de vida japonesa, que es muy alta, ustedes saben, tiene que ver con no haber incorporado los edulcorantes sintéticos, ¿no? Es decir, aquellos que están muy en contra de los edulcorantes sintéticos, que hay toda una discusión, ustedes saben sobre esto, si quieren charlamos, hay una polémica acerca del aspartamo fundamentalmente, que es el más consumido. Y bueno, como Japón no consume aspartamo, ¿no? Quienes están en esa discusión dicen que, bueno, tiene que ver con que la longevidad japonesa tiene que ver con el no consumo del aspartamo, ¿no? Bueno, es interesante como hipótesis para sondear, ¿no? Bueno, y una vez que ingresa a Japón, ya decididamente un gran actor capitalista, una gran potencia, vuelca sus recursos industriales, científicos y tecnológicos, ya la planta despega como una mercancía capitalista. No es que la explotación paraguaya de De Gasperi no fuera capitalista, lo era, pero a una escala, por supuesto, de un país periférico, es decir, sin los recursos capaces de movilizar que tiene una potencia ya en ascenso en ese momento como Japón. En la década del 70, esto va a generar un mercado regional asiático importante. Bien, ya aparecen múltiples patentes e incluso empieza a aparecer solicitud de derechos de obtentores sobre variedades vegetales de la planta. Es decir, Japón empieza a desarrollar nuevas variedades de stevia rebaudiana bertoni, que es el nombre específico, nuevas variedades de la planta que ya empieza a proteger con derechos de obtentores sobre esas variedades. Es decir, ya empieza lo que hoy conocemos, ¿no? Es decir, una planta que ya no es la especie silvestre, sino que son producciones de mano de las empresas buscando mejorar o bien el estándar de producción de la planta es muy variable en su reproducción, ¿no? Algo que en la naturaleza le da un beneficio evolutivo, que es tener ejemplares muy distintos genéticamente, al mercado capitalista no le sirve. El mercado capitalista quiere plantas homogéneas, que todas tengan un alto nivel de glucósidos de esteviol, que es la parte edulcorante de la planta. Es decir, quiere homogeneizar la planta. Entonces empiezan a desarrollar variedades de stevia más homogéneas, con más alto poder edulcorante, intentan eliminar el resabio amargo e intentan generar variedades de la planta que se adapten a otros climas. Esto es interesante porque cuando uno ve la literatura, van a hablar de los problemas de la planta, ¿no? Como si fueran problemas de la planta, cuando en verdad la alta variedad genética de la planta era una ventaja evolutiva, ¿no? Era una ventaja evolutiva. Hoy el monocultivo más bien es una desventaja evolutiva, ¿no? Entonces empieza a proliferar, ¿no? Si ya estamos en la era del capitalismo informacional, década del 70. Propiedad intelectual, incorporación intensiva de conocimiento en la producción, ciencia, tecnología, y acá empezamos a notar cada vez una brecha creciente donde el Paraguay va quedando cada vez más relegado, al punto tal que, esto ya les adelanto al final de la historia, la planta en su estado natural se extinguió. Es decir, el proceso de desacumulación para el Paraguay y para los indígenas guaraníes es tan alto que no solo los conocimientos asociados a la planta de los guaraníes, que fueron utilizados a lo largo de 100 años, esto hay registros que también están en el libro, registros donde se reconoce la importancia de los saberes guaraníes en torno a la planta, que fueron los primeros usuarios de la planta. Bueno, no solo estos conocimientos no son reconocidos simbólicamente en la literatura o como parte del marketing, pero no hay un reconocimiento, un resarcimiento de los guaraníes por su conocimiento, sino que además, materialmente la planta desaparece de la cordillera de Amambay, producto de la extracción masiva de los ejemplares y producto ya de procesos capitalistas de producción en la propia cordillera, ¿no? Ahora sí la cordillera es dominada por la economía capitalista, aparece el desmonte, la deforestación, la ganadería. Por lo tanto, la planta en su estado natural está declarada en peligro de extinción en el Paraguay y prácticamente no quedan ejemplares en estado natural, ¿no? Década del 70 entonces despega, década del 80, ya en Japón, habiendo conquistado los mercados orientales,
Fundamentalmente Corea del Sur y Japón son los grandes mercados en esta etapa. Y grandes productores China, ¿no? China ya destaca como la gran productora de stevia hasta el día de hoy. Es el principal productor mundial de stevia. En la década del 80, empresas norteamericanas, naturistas, o sea, pequeñas en general, y las propias empresas japonesas van a intentar entrar con la stevia en los grandes mercados del mundo, que son Estados Unidos y Europa, ¿no? ¿Qué pasa? Acá aparece la última parte de la historia, que es otro de los capítulos más interesantes, ¿no? La planta empieza a ser combatida por el organismo de sanidad norteamericano, la FDA, bien, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Ustedes me dirán, ¿por qué es combatida la planta? Al punto tal que llega a ser prohibida. Bien, llega a ser prohibida. ¿Por qué? Porque competía con el aspartamo, que en ese momento pasa a ser el producto estrella de una empresa llamada Monsanto. Primero, Monsanto no desarrolla el aspartamo se desarrolla accidentalmente, lo desarrolla una empresa pequeña que se llamaba GD Searle, que era propiedad de Donald Rumsfeld, quien fuera ministro de Defensa de Bush y un referente de los republicanos en varios gobiernos, era el dueño de esta empresa, que estaba desarrollando un medicamento contra la úlcera y accidentalmente descubre el aspartamo. Lo patenta en la década del 70 y la FDA, que es el organismo de administración de la sanidad norteamericano, en el contexto del gobierno demócrata de Carter, frena la aprobación del aspartamo por no considerarlo seguro. Bien, esa polémica en torno al aspartamo continúa hasta el día de hoy, sobre la aprobación de la sanidad del aspartamo, porque la FDA lo rechaza varias veces hasta que cambia el gobierno, asume, ¿cómo se llama el presidente? Reagan, en los 80, y cuando asume Reagan, la FDA en pocos meses aprueba el aspartamo luego de varios rechazos. Bien, esa situación de polémica nunca se resolvió hasta el día de hoy. Si el aspartamo quedó teñido de sospecha acerca de su sanidad y toxicidad, ¿no? Cuando la patente sobre el aspartamo finalmente es aprobada, o mejor dicho, el aspartamo es aprobado para consumo humano, imagínense, el valor de esta empresa se dispara. En ese momento, Rumsfeld vende la empresa a Monsanto, que la compra la patente, y ahí nace NutraSweet, que es la principal marca comercial de este producto en el mundo. Por lo tanto, la aparición de la stevia competía con esta empresa, abiertamente competía. Y va a ser frenada. Va a ser frenada, de hecho va a ser motivo de escándalos muy importantes. En un momento la FDA manda a quemar libros con recetas sobre stevia, y esto va a generar un escándalo público en los Estados Unidos, porque quemar libros atenta contra la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos. Y es decir, pasa a estar de repente en el ojo de la tormenta, ¿no? Durante 10 años, ¿eh? Si esto ocurre más o menos entre el 85 y el 95-96. Si es una campaña muy fuerte, donde un conjunto de referentes naturistas norteamericanos se vuelven defensores férreos de la stevia, van consiguiendo entrar en el mercado primero como un producto dietético, que solamente se podía vender en dietéticas y con un etiquetamiento particular, hasta finalmente ir a los organismos internacionales a pelear por el permiso de comercialización como un producto normal. ¿Bien? Qué cosa rara, ¿no? Es decir, una planta que estaba prohibida como si fuera la planta de marihuana, ¿no? En muchos países del mundo, ¿no? Es decir, una planta prohibida. Por el solo hecho, y el solo argumento que utilizaban de que no estaba aprobada su sanidad, bien, ese era el argumento oficial, obviamente. Y bueno, el argumento sottovoce era que la planta estaba prohibida por su competencia, ¿no? Con un producto como el aspartamo. En la década del 90 esto empieza a cambiar gradualmente, empieza a haber una lenta apertura, primero por la crítica creciente a los edulcorantes sintéticos. Finalmente Monsanto vende NutraSweet por estas críticas en el año 2000. El aspartamo empieza a ser cuestionado, incluso hay un fallo judicial en los Estados Unidos que asocia el aspartamo al cáncer en una serie de casos,
Por lo tanto, empieza a ser muy dañada la imagen de este producto, que sin embargo se comercializa hasta el día de hoy en los mercados. Y hay toda una discusión sobre varios edulcorantes sintéticos que están en el mercado. Y empieza a haber una mirada más amigable hacia lo natural, ¿no? En el propio capitalismo globalizado, ¿no? En su fase neoliberal globalista. Entonces empiezan las empresas a empezar a observar, bueno, esto puede volverse un mercado, ¿no? Es decir, empecemos a mirar productos naturales como un nuevo posible nicho de mercado, ¿no? Empieza en ese momento, los Estados Unidos generan una norma, una ley para la venta de productos naturales, y esto va a generar ya una expectativa distinta. En paralelo a los organismos internacionales, empresas paraguayas, empresas japonesas y algunos referentes ambientalistas están peleando por la aprobación de la stevia para su consumo. Y acá es muy interesante porque en el libro pude reconstruir mediante las actas de reunión de estos organismos, fundamentalmente de uno, que se llama Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la OMS y la FAO. En esta reunión pude reconstruir muy bien cómo operan ahí, ¿no? Los diferentes intereses y cómo, bueno, la ciencia en un punto termina siendo un argumento utilizado por los diferentes sectores de acuerdo a sus intereses previos, ¿no? De hecho, lo que yo demuestro es que no hay un cambio sustantivo en el conocimiento sobre la planta para explicar por qué cambia de posición el organismo, ¿no? El único cambio que ocurre es el siguiente. Cuando en 2008, este organismo, que la sigla en inglés es HECFA, cuando en 2008 el HECFA finalmente habilita la planta para consumo humano, cuando el HECFA habilita esto, lo hace luego la FDA de los Estados Unidos, y cuando la FDA lo hace, como efecto cascada, todos los países que somos dependientes de los Estados Unidos, vamos aprobando la stevia atrás de ellos, ¿no? Esto es muy notable, es muy notable. Cuando finalmente estas empresas, estos organismos, aprueban la planta para consumo humano, ocurre casi en simultáneo con que Monsanto, Cargill, sobre todo Cargill, Coca-Cola, PepsiCo, Merisant, grandes compañías del sector de bebidas, de alimentos procesados, sector de producción de agricultura y químicas, estaban desarrollando patentamientos compulsivos en torno a la planta. Para que tengan una idea, solo en 2008 Coca-Cola y Cargill hacen una alianza y sacan 24 patentes solo en 2008 sobre la planta. Y de hecho la notificación de la FDA permitiendo la comercialización de productos en base a stevia en 2008 no va, yo esto lo pongo en el libro, no va en un telegrama, en una carta a la oficina de las empresas naturistas de California que venían peleando por esto durante 30 años, sino que la notificación va a las oficinas de Cargill y Coca-Cola, ¿no? Es decir, el momento en que el organismo de sanidad, presuntamente técnico, compuesto por expertos neutrales, asépticos, que no están metidos en el negocio de esta cuestión, cuando ellos resuelven habilitar la comercialización, ya estaban los ganadores señalados, ¿no? Ya estaban los ganadores señalados porque además venían desarrollando la infraestructura, la capacidad para colonizar el mercado y ocuparlo, ¿no? Esto es muy notable. De hecho, hay una puerta giratoria entre técnicos de la FDA y estas empresas que, de hecho, en el libro está reconstruido, ¿no? Sobre todo en la década del 80, fue denunciado por un senador demócrata en un informe muy conocido, donde se veía la puerta giratoria, ¿no? Es decir, cómo los técnicos que tenían que evaluar los productos de las empresas luego pasaban a trabajar para las empresas, ¿no? Eso se conoce como puerta giratoria. Es decir, si vos me aprobás esto, luego el premio es que venís a trabajar conmigo con sueldos muy importantes, ¿no? Entonces, la planta finalmente en 2008, yo ahí lo pongo en el libro, ¿no? Se abre el mercado mundial para la stevia. La stevia deja de ser un producto regional del Extremo Oriente y de Paraguay, Brasil, Argentina, que tenían un pequeño mercado desarrollado con algunas empresas productoras locales, con un grado elemental de manufacturación e industrialización a escala local, y una pequeña producción en Estados Unidos y en Europa de algunas empresas naturistas que vendían en dietéticas, deja de ser ese producto marginal para convertirse de la noche a la mañana en una commodity, ¿no? En una mercancía global. Una mercancía global. Pero no solo eso, sino que cuando el HECFA
resuelve habilitar el consumo humano de la stevia, y acá está la trampa, lo hace permitiendo el consumo de la planta con un altísimo grado de purificación. ¿Qué significa esto? Que no permiten la planta que se venda en bruto. Hasta el día de hoy, la comercialización de la planta en bruto está prohibida en muchos países. No se puede consumir. No se puede consumir hoja en bruto. En Argentina sí. Bien, hace 10, 12 años, tampoco hace tanto. Bien, pero en muchos países está prohibida la comercialización de la hoja en bruto para consumo. Lo que se permite es utilizar 1 o 2 glucósidos de esteviol, de los muchos que tiene la planta, bien, refinados a un grado de pureza altísimo, superior al 95% de pureza. Es decir, es un polvito blanco lo que se permite vender. O sea, cuando ustedes consuman stevia, lo que están consumiendo en verdad no es stevia, es un producto altísimamente tecnificado. Si quieren consumir stevia, consuman hoja en bruto de la planta. Si van a comprar el polvito ese que está en los supermercados, no están consumiendo stevia, sino que es un producto altísimamente industrializado y tecnificado, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la trampa económica en todo esto, para los países en desarrollo sobre todo? Que al vos establecer una barrera tan alta, técnica, bien, obligás a todos los actores a tener que ir a buscar la tecnología de procesamiento para alcanzar ese grado de purificación. Y esa tecnología de procesamiento no la tiene cualquiera. La tienen las empresas que vienen patentando los métodos de refinamiento sobre la planta. Entonces, te llevan a un cuello de botella donde vos estás obligado a ir al mercado de la propiedad intelectual a comprar tecnología que poseen las grandes empresas. ¿Bien? Por eso, así funciona el capitalismo en esta etapa, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia en el cortísimo plazo? Y esto es muy interesante, porque en el Paraguay, eso está reconstruido también en el libro, estaba Fernando Lugo en el gobierno en ese momento, en el Paraguay había una expectativa muy grande con la aprobación inminente del consumo de la stevia para humanos. El discurso, tanto de la oposición como del oficialismo, era, bueno, esta es la panacea, ahora sí, cuando se abra el mercado de la stevia, Paraguay va a ser productor mundial de stevia, nos va a ir bárbaro, se acabó la pobreza, porque la stevia además tiene un tipo de producción campesina, de la pequeña producción, y esto es una maravilla para todos nosotros. Ese era el discurso, ¿no? La ventana de oportunidad para el Paraguay. En muy poco tiempo, Paraguay tenía 8 empresas, 8 fábricas de producción manufacturera de productos de stevia, que vendía al mercado brasileño y argentino en escala modesta, ¿no? Pero bueno, eran empresas paraguayas, industrias, ¿bien? Cuando se aprueba esto, en apenas 2 o 3 años, todas esas empresas terminaron integradas a multinacionales. Es decir, Paraguay se desnacionaliza. ¿Por qué? Porque estas empresas no logran alcanzar la cota tecnológica puesta por el organismo de sanidad. No logran alcanzarlo. Y algunas de ellas incluso hicieron inversiones muy importantes, en millones de dólares, para adquirir tecnología que les permitiera alcanzar esa cota tecnológica, que sin embargo no logran alcanzar y terminan siendo integradas por grandes compañías europeas y norteamericanas, fundamentalmente. También hay alguna japonesa, creo. Esto es notable porque habla de la nueva división internacional del trabajo en el capitalismo informacional. Ya no es la división que tenemos a la cabeza de principios del siglo XX, países industriales, países exportadores de materia prima. Hoy tenés que agregar un tercer elemento, que son los países exportadores de propiedad intelectual. Es decir, aquellos que tienen su economía íntegra basada en el conocimiento y por lo tanto promueven activamente la expansión de los derechos de propiedad intelectual porque su economía consiste esencialmente en eso. Yo pongo un caso ahí bastante claro que analizo con más detalle, que es el caso de la empresa química Merck, alemana, cómo Merck termina haciendo una alianza con una empresa brasilera que era muy importante hasta ese entonces en el mercado de la stevia regional, una empresa del estado de Paraná en Brasil, y se hace un efecto ahí muy interesante porque queda esta stevia, la empresa brasilera que le compraba la producción primaria del Paraguay, termina siendo integrada por la empresa alemana Merck que provee la tecnología y la comercialización global, ¿no? Entonces, ahí se ve muy claro toda la nueva división internacional del trabajo, ¿no? Es decir, el Paraguay con su producción primaria, el Brasil con su producción industrial manufacturera y Europa con su producción cognitiva, con su producción tecnológica, con el dominio de la propiedad intelectual y del marketing. Bien, es decir,
del inicio y del final de la cadena de valor, que son los momentos que más valor agregan en la producción capitalista. Para cerrar y dar lugar al intercambio, el final de la historia es muy claro, ¿no? En Amambay no quedan plantas en su estado natural. Hay una stevia silvestre que la reconoce el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria como una producción natural. Paraguay intentó insertarse desde esa producción natural en el mercado global, con muy poco éxito. Intentó incluso desarrollar una estrategia de propiedad intelectual, tratando de que Paraguay sea reconocido en lo que se conoce como denominación de origen. No, ustedes saben que es un derecho de propiedad intelectual, ¿no? Francia tiene la denominación de origen del queso Roquefort, ¿no? Es el caso más conocido, o la champagne. A partir de ese entonces, el vino espumante ya no puede llamarse champagne, salvo que sea de la región de Champagne en Francia, ¿no? Eso se llama denominación de origen, es un derecho de propiedad intelectual. Paraguay intentó hacer lo mismo con la stevia, sin éxito, sin éxito. Es decir, de los supuestos beneficios económicos que se iban a seguir de este milagro de la stevia, lo que se siguió para el Paraguay fue una desnacionalización de su aparato productivo. Empresas que eran empresas familiares de capitalistas paraguayos pasaron a ser empresas gerenciadas por multinacionales, que cuando los números no les cerraron las plantas fabriles ya no les interesaron. Paraguay perdió capacidad productora, bien. Las grandes compañías globales, centradas en Asia, Europa y Estados Unidos, dominan el mercado. Hoy se está avanzando hacia una producción de stevia sintética, donde ya directamente... No se está avanzando, ya se está comercializando. Pueden ver los productos en la página de Cargill, ¿no? Ahora les muestro la página si quieren. Ahí pueden ver todo. Donde ya directamente se produce glucósido de esteviol en tanques de fermentación con biotecnología. Ya directamente no se planta la planta. Directamente se produce el compuesto químico glucósido de esteviol en tanques de fermentación con biotecnología, ¿no? Con enzimas modificadas genéticamente. Es decir, ya hay una desnaturalización total del producto, ¿no? Y el mercado global ha crecido muchísimo, hay expectativas de mayor crecimiento, sobre todo en el Asia, en Europa, Estados Unidos. Hubo un intento de algunas corporaciones como Coca-Cola y Pepsi, saben, de sacar productos de su producto estrella en base a stevia que no funcionaron en el mercado. Sin embargo, el mercado de la stevia sigue creciendo y es muy poco lo que ha derramado hacia la pequeña producción, ¿bien? O hacia incluso las empresas naturistas originales, ¿no? Que siguen produciendo stevia y comercializando, normalmente apuntando a nichos de mercado, por ejemplo, de stevia orgánica, ¿no? Certificando su producción orgánica. Y acá se puede ver, en esta breve historia, rápidamente, varios elementos para analizar, ¿no? Por un lado, el papel que puede ocupar la ciencia en un país periférico, la ciencia y la tecnología, porque también hay desarrollos tecnológicos del Paraguay, de parte del IPTA, que es el organismo, es el INTA paraguayo, ¿no? El IPTA, que van a terminar también siendo capitalizados por empresas extranjeras. Entonces ahí hay elementos para analizar desde el punto de vista de un país periférico en términos de cómo proteger sus conocimientos, ¿no? En cómo incorporarlos eventualmente a una estrategia de desarrollo local, nacional, etc. Ahí hay todo un tema para discutir y para charlar. Un segundo tema tiene que ver con el papel de la ciencia, la diplomacia, como formas de extracción de conocimientos si uno no está preparado para actuar frente a eso, ¿no? Es decir, la tendencia natural de la ciencia o el discurso de una ciencia desinteresada que persigue la verdad muchas veces termina ocultando la función económica y política de la ciencia, ¿no? Entonces, sin pretender reducir todo a esto, es imprescindible conocerlo para poder intervenir sobre ello. En este caso es muy claro, ¿no? Moisés Bertoni no era un tipo que tuviera una mirada de colonización del Paraguay, para nada. Más bien todo lo contrario, se comprometió muchísimo con el Paraguay. Amaba el Paraguay, amaba a los guaraníes, fue un gran estudioso del pueblo guaraní, y sin embargo, su actividad científica integrada a los circuitos globales terminó siendo funcional a la destrucción de eso que él amaba, ¿no? Fíjense lo que es la paradoja, y eso es interesante para analizar. Otro elemento que me parece interesante, bueno, por supuesto, es el papel de los organismos internacionales, presuntamente técnicos, presuntamente multilaterales, presuntamente igualitarios, y que sin embargo operan en favor de las asimetrías globales, ¿no? Y por último, la propiedad intelectual,
¿no? Propiedad intelectual que está en franca expansión hace 50 años, asociado a esta nueva fase capitalista, que se está basando cada vez más en el conocimiento. Que esté basada en el conocimiento no quiere decir que no exista la explotación de materias primas. Obviamente que sí, obviamente que sí. Lo que quiere decir es que la agregación de valor de los sectores más competitivos, más dinámicos de la economía pasa por el conocimiento. Es decir, aquellos que dan la pauta para el resto de la economía. Hace 30 años las empresas más grandes del mundo eran petroleras generalmente. Hoy las empresas más grandes del mundo son todas tecnológicas, todas. Bien, este es el cambio de paradigma. Incluso en Argentina. Argentina históricamente la empresa más grande era YPF. Hoy la empresa más grande de Argentina es Mercado Libre, que es una tecnológica, seguido por Globant, que es otra tecnológica. Es decir, la economía basada en el conocimiento es eso. Ahí está la crema, como le dicen los especialistas de la economía, del management y demás. La crema del valor está ahí. Entonces van a ir las empresas cada vez más extendiendo sus políticas en ese sentido. Y eso es lo que explica que en los tratados constitutivos de la OMC, la Organización Mundial del Comercio de los 90, que es la gobernanza del capitalismo globalizado, bueno, que esos tratados esencialmente lo que hacen es expandir globalmente la propiedad intelectual. El tratado más conocido en este sentido es el ADPIC, bien, Acuerdo de Derecho de Propiedad Intelectual vinculados al comercio, pero cuando uno analiza, yo justamente terminé un trabajo esta semana sobre ese tema, cuando uno analiza los otros tratados, por ejemplo, el Tratado de los Obstáculos Técnicos al Comercio, o el Tratado sobre la Agricultura, o sobre el Comercio de Servicios, todos, en definitiva, conducen a lo mismo, ¿no? A garantizar una globalización jurídica de la propiedad intelectual, el reconocimiento de todos los países de esa normativa, de esa forma de entender el conocimiento, de esa forma de entender la economía, bien, lo que va en detrimento de nuestras posibilidades de desarrollo y a favor del desarrollo de los países centrales, ¿no? Bueno, me extendí un poquito. Ahora podemos charlar de lo que surge, ¿no? Perfecto. En principio, gracias, Santiago, por tu claridad y tu paciencia. Una pregunta que me surge a mí. Vos, de toda esta investigación que también resumiste, que el libro nosotros lo compartimos y lo vamos a volver a compartir, que es mucho más extensa, por eso digo, de tu resumen, digamos. ¿Cómo resumirías vos de tu propia investigación? Entonces, ¿qué relación hay para vos entre capitalismo y conocimiento? ¿Cuál es la relación? ¿Juntamos un par de preguntas, les parece? Dale. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Anímense, vamos. Ya sea de la stevia o sea del conocimiento. Sí, a mí lo que me surge también, me parece interesante analizar esto último que decías, Santiago, sobre cómo una persona, digamos, que se sentía pertenecer, digamos, a esa comunidad, quererla, amarla y querer desarrollarla, cómo fue fagocitada, digamos, por este capitalismo, ¿no? Y terminó, digamos, bueno, con esas consecuencias que vos mencionabas. Ale, vos habías hecho unos comentarios en el chat. ¿Por qué no los compartís públicamente? Hola a todos. Muy interesante, y cuando lo escuchaba no dejaba de enlazar las situaciones vividas y naturales que tenemos cada día. Ejemplo, yo vivo en Cañuelas, en una zona agroganadera, y en el cual no puedo conseguir 1 litro de leche de tambo, porque está monopolizada, porque los tambos tienen prohibido la venta particular de leche. Y así está sucediendo con todos los recursos. No nos damos cuenta de estas invasiones que tenemos y que vienen por los recursos, las grandes, ¿no? Los grandes monopolios. Cuando yo escuchaba de los edulcorantes, ya mi dentista me lo había dicho hace 10 años atrás, que no lo consumiera porque provocaba los surcos en los dientes, te quitaba el esmalte natural, bueno, te aceleraba la parte de caries.
Y esas culturas que no se van difundiendo, sino a través de, así, de charlas, debates, de ser curioso y intervenir, nos vamos informando, nos vamos como agrupando, ¿no? Cuando yo lo escuchaba, qué importante y qué interesante que son los puestos de agroecológico, los pequeños emprendedores, como que van tanto en la parte tecnológica, cuidando los recursos, haciendo esa economía circular también, y sano de producir, de dar trabajo también, y sobre todo cuidar la soberanía. Nosotros estamos perdiendo soberanía en todos los recursos. Así que es muy interesante, un tema lleva al otro, porque es así, como la stevia, se me venía a la mente el trigo HB4, se me venían muchas cosas que no nos damos cuenta, que nos van colocando entre todos, entre los medios de comunicación, entre las grandes corporaciones, que uno cree que si no va a los grandes mercados no puede hacer economía, y es al revés, la economía lo hacemos y generamos el trabajo, y es a los pequeños productores, a los que no quieren comercializar con Monsanto ni con Bayer, los que quieren hacer su cultivo orgánico, sano, para ellos mismos y el resto. O sea, es una nueva cultura, pero que bueno, que también está ahí frenada. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Consuelo, ¿querías decir algo? Sí, habla. Está silenciada, tenés que desilenciarte. No, que lo puse ahí en el chat, es una nueva forma de colonizar, la colonización del conocimiento y de apropiarse de lo que uno descubrió accidentalmente o no, y elaborarlo en beneficio. Bien, gracias. ¿Alguien más? No, un comentario chiquito. Ayer, o antes de ayer, fui a hacer mis compras y voy a probar stevia. Arriba dice Zucaril, abajo dice más chiquito, ¿lo ven? Stevia. Y leo, endulzante a base de azúcar, extracto de stevia y ¿qué? Y sucralosa, no veo, polvo. Libre de gluten, no le creo ya. Libre de gluten, sin TAC, endulzante de mesa, y tiene un dulzor de 2 cucharadas de azúcar, un sobrecito, 2 cucharadas de azúcar, lo dice por ahí arriba. Cuando yo con media me resulta suficiente. O sea, estoy tomando azúcar por demás, es todo mentira lo demás, la composición que leí es todo mentira porque es endulzante a base de azúcar. Y bueno, hay que leer bien, chicos, hay que leer bien. Y lo tiene registrado Zucaril. Y me imagino que debe haber otros. No debe ser el único. Nada más. Gracias, Silvia. Ana nos quiere hablar en portugués. Animate, Ana, nomás. ¿Cómo no te entiendo? Que Ana nos quiere hablar en portugués. Gracias, te decía vos, Silvia. Ah, bueno. Posso falar, então, em português? Tenho vergonha do meu espanhol, ainda não consigo em público, eu prefiro só ler e escutar. No Brasil, estamos passando um momento com esse último governo em que
as nossas propriedades intelectuais, as nossas lutas a favor do meio ambiente, a favor das nossas plantas da Amazônia, todas foram extintas. O agronegócio tem avançado de uma forma assustadora. Estamos em véspera da eleição, numa esperança enorme que esse governo nefasto acabe. Sabemos que não vai ser difícil, não vai ser fácil a recuperação, porque nós perdemos muito, muito em só 4 anos. Te escutando, Santiago, eu vejo o quanto nos foi roubado nesses 4 anos. A proposta do governo Lula caminha no sentido de buscar uma integração entre os saberes tradicionais, originais, né, dos povos originais e dos quilombolas, que defendem tanto as sementes como as plantas e seu potencial máximo. Ao mesmo tempo, promover uma economia que seja capaz de trazer também prosperidade para aquele povo que até então vivia abandonado na região amazônica, por uma sequência de governos, né? Nós estamos falando de um histórico de segregação, em que aqui no Brasil os povos ribeirinhos originais, quilombolas, eles foram apartados da sociedade e seus saberes foram transformados em saberes menores, em saberes pouco reconhecidos pela sociedade. E isso causou uma abertura para que empresas multinacionais se apropriassem desses saberes, invadissem o território e tomassem deles aquilo que eles detinham. Eu te ouvindo, eu não sei bem como nós podemos pensar uma mudança nessa situação toda que vivemos. Esses guardiões da floresta, esses guardiões dos saberes, esses guardiões das sementes, eles foram profundamente atacados e mortos em combate. Muito pouco nós sabemos do que aconteceu naquele território, muito pouco foi divulgado. O Brasil é um país muito extenso e as desigualdades aqui são muito grandes. Nós temos abismos sociais imensos e muitas vezes eles se tornam até pouco transponíveis. Então, para este povo, muitas vezes eles são enganados facilmente. Falar para eles em outra possibilidade, a colonização está tão enraigada no ser deles, e a educação tem dado tão pouca conta de mudar essa realidade, que eu não sei bem como nós, enquanto um país tão continental, podemos dar conta de mudar e pensar outra realidade. Nós já perdemos muito, muito. E o Brasil, nós aqui, por termos uma língua diferente do resto da América, nós nos sentimos um pouco isolados. Veja, eu venho para o grupo, eu fico aqui, eu sou a única que tenta diálogo, ouvir, da escuta, aprender com.
ainda temos a barreira da língua que nos separa, mas o Brasil tem muitas realidades diferentes num país só. Eu falo aqui do Sudeste, mas eu tenho certeza que pesquisadores que estão no Sul, que estão no Norte, têm outra realidade, outras lutas, outras discussões. No Norte, os grupos que eu integro, eles não estão preocupados muito, eles estão preocupados com a evasão das propriedades, né? Que são propriedades existentes na Amazônia, mas nós estamos com feminicídio estourando naquela região, nós estamos com a pedofilia explodindo naquela região. Então, assim, nós estamos tendo que ver que frente lutar que é mais emergente. Não sei, eu vejo essa potencialidade das muitas riquezas existentes naquele território. Veja, quanta briga, né, pelas grandes empresas, quantas outras estão lá ainda escondidas. E por um território amplo, que não é só Brasil. Não sei se deu para me entender, se essa discussão nos diz muito respeito, muito respeito. Mas é uma das frentes, não é? Poderia gerar muito trabalho, até subsistência para a fome imensa que está imperando no Brasil. Temos 35 milhões de pessoas passando fome, comendo comida de caminhão de lixo. Sabe? Estão vendendo ossos, estão vendendo pé de galinha no supermercado. Agora, nós não temos só leite, nós temos soro de leite sendo vendido. Né? É isso. Bueno, yo creo que más o menos se entendió porque hablaste muy, muy lento y entonces creo que todos habremos entendido. No sé qué dicen. Igual si podés resumir un poquito para el que no, está bueno. Claro, ella dice que también en Brasil están con esos problemas que en la zona de Amazonia casi todas las cosas, las plantas y todo lo que era natural ya fue apropiado por empresas y que, bueno, que ahora tienen esperanza si este gobierno no sigue más, porque se les va a dar más lugar a los más pobres y a los conocimientos autóctonos, diríamos, ¿no? Sobre las cosas. Y que bueno, que hay 35 millones de personas comiendo de camiones de basura, que en Brasil se están vendiendo hasta, digamos, la piel del pollo o huesos. Y bueno, es lo que nos pasa un poco en todos los países de Latinoamérica, ¿no? A unos más, a otros menos, pero que fue apropiada todo el conocimiento de la naturaleza y las plantas curativas especialmente, y sí, eso fue así, casi todos los remedios están hechos con esas bases y sin embargo están vendidos en farmacias y con otras drogas, ¿no? Gracias, Dorita. Te damos la palabra, Santiago, que te tenés que ir a las 13. Creo que había pedido la palabra Consuelo, ¿puede ser? Sí, o... pero bueno, no sé si querías vos. Yo por el espacio y el tiempo. Sí, no hay problema, por mí. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Voy a arrancar de lo último hacia lo primero. Ahí se dio un orden ahí. En relación a lo de Brasil que decía la compañera Ana,
separar a Brasil del resto de la América Latina siempre fue una política norteamericana para la región. Eso está escrito en los teóricos de la geopolítica norteamericana, no estoy inventando nada. Fundamentalmente, romper la posible unidad Argentina-Brasil, que por su escala, por el tamaño de sus territorios, por sus poblaciones, sus capacidades científico-tecnológicas, es decir, son los únicos países en América del Sur que se consideran una semiperiferia. Bien, no somos periferia absoluta, como sería un país como Paraguay, supongamos, ¿no? O Bolivia. Somos una semiperiferia, Brasil cada vez más emergente, ¿no? Pero Argentina, en cambio, ha perdido posiciones. Pero porque tenemos una capacidad industrial en sectores de mediano valor, tenemos capacidades científico-tecnológicas, más el territorio y demás. Entonces, la separación Argentina-Brasil es una política activa de los Estados Unidos. Bien, no estoy inventando nada, está publicado esto, y es una constante querer separar al Brasil. Y yo he notado esto, estudié en Brasil, unos años allá estuve, y he notado esto que decía Ana. Muchas veces para el brasilero desconoce mucho del resto de América Latina. Hay un sentimiento de aislamiento muy grande, y que no. Yo estuve en la escuela del Movimiento Sin Tierra en Brasil, ¿no? Y ahí teníamos compañeros de toda América Latina. Y entre los de habla hispana eso no ocurre. Si uno más o menos conoce la historia de Colombia, conoce la historia de Perú, más o menos, ¿no? La historia de México. Sin embargo, sobre Brasil desconocemos prácticamente todo, también los de habla española, ¿no? Entonces realmente hay un desconocimiento mutuo que es muy dañino para la integración regional. En relación a la colonización del conocimiento, que alguien hizo mención antes, no es algo de esta etapa, quiero dejar en claro esto. Justo estamos cerrando también un trabajo que va a salir publicado el año que viene en una revista brasilera, donde analizamos la explotación de conocimientos en el periodo moderno, bien, siglo XVI puntualmente estamos tomando. Donde la tesis es que hubo otro botín colonial que ha estado poco estudiado. Se ha estudiado la explotación de la naturaleza, se ha estudiado la explotación de los cuerpos, en el sentido del trabajo indígena, del trabajo negro, bien, trabajo esclavo y semi-esclavo, y de la naturaleza, minerales, fundamentalmente, y recursos agrícolas y la tierra, etc. Pero hay menos estudios sobre la explotación de los saberes indígenas, que fue muy importante, y cada vez se está jerarquizando más. No solo la explotación de conocimientos etnobotánicos y medicinales, que existió, y es lo más conocido, sino que empezamos además a indagar en técnicas de explotación minera, en conocimientos de otra índole que también fueron utilizados por los imperios en América. Bien, entonces cuerpos, naturaleza y saberes son los tres botines que el imperialismo europeo se llevó de América Latina. Entonces la colonización del conocimiento no es de ahora. Solo que ha crecido la importancia del papel del conocimiento en la generación del valor. Y ahí es donde aparece esta mayor atención, digamos, sobre el conocimiento en esta etapa, tanto de parte del management empresarial, en el sentido de cómo captar el conocimiento que producen mis empleados, eso es el toyotismo, o el conocimiento que circula en el ámbito de las universidades y la ciencia, eso es la vigilancia tecnológica que hacen las empresas, ¿bien? O captar el conocimiento que circula en las redes sociales, eso es la Big Data. Sí, hay unas distintas formas de captar el conocimiento que estaban, digámoslo así, descuidadas por el capitalismo en su etapa anterior, y hoy son un motivo fundamental de la acumulación capitalista. Ustedes saben que Google es la empresa más grande del mundo, y esencialmente basa su esquema de valorización en el Big Data, ¿no? Y el Big Data es esencialmente conocimiento que producimos todos cada vez que utilizamos las plataformas de Google. Bien, las plataformas gratuitas de Google, en verdad estamos dando algo que para Google tiene muchísimo valor, que es conocimiento socialmente distribuido, ¿no? Entonces, este es el punto en esta etapa, por eso empezamos a preocuparnos, a observar que esto es así, y el conocimiento empieza a ser considerado casi exclusivamente en su faz económica, ¿no? Ahora bien, y voy a otra intervención anterior a esta, la que enfatizaba los pequeños productores y el tema de los grandes mercados y demás. Quiero ser claro con este punto, ¿no? El problema es realmente complejo, ¿no? Si no alcanza solamente con apoyarnos sobre la pequeña producción, que por supuesto quienes estamos acá entendemos que hay que hacerlo, por supuesto.
Nosotros tenemos una dependencia de divisa externa muy alta, como saben, ¿no? De dólares. Y esa dependencia, aun cuando no estuviese la carga de la deuda, que es monumental, necesitamos los dólares hoy para garantizar nuestra reproducción social. Este es el gran problema de la dependencia en la que estamos metidos. El aparato que ustedes tienen frente a ustedes, cada uno de sus computadoras o teléfonos, no tenemos hoy la tecnología para producirlo. No lo tenemos, no la dominamos, pero ni de cerca. Y no tenemos para producir la tecnología ni de buena parte de los productos farmacológicos o de atención hospitalaria. Y no tenemos la tecnología para producir parte importante de los vehículos rodados que circulan en las calles. Es decir, una parte fundamental de nuestra reproducción social hoy requiere de importaciones que se pagan en dólares. Entonces este es el gran problema que tenemos. Y hoy el sector exportador, generador de dólares, es ese sector dominado por el agronegocio, sumado a el sector minero exportador y hidrocarburífero exportador, ¿no?